Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente nos tiene a todos al borde del asiento. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la reina indiscutible de las comedias románticas turcas, y de su relación, o más bien, de la no relación, o eso es lo que parece, con Can Yaman, el bombón turco que nos robó el corazón en Erkenci-Kuş. Y no solo eso, vamos a desentrañar una reacción épica, que como el título lo dice, explotó todo. Prepárense porque esto va a estar jugoso. Prepárense para una inmersión profunda en el laberinto de amores y desamores del mundo de las series turcas. Como saben, Demet y Can protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, Pájaro Soñador en español, y la química entre ellos era, bueno, incendiaria. Literalmente la pantalla echaba humo cada vez que se miraban. Era como si cada escena fuera una explosión de emociones, de miradas que se entendían sin palabras y de una tensión sexual que mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. Los rumores de romance no se hicieron esperar, y la pareja, conocida como Kandem, se convirtió en el sueño de muchos fans. Todos queríamos que ese amor traspasara la pantalla, ¿verdad? Anhelábamos un felices para siempre digno de la mejor telenovela. Creíamos en ese amor, en esa conexión especial que parecía trascender la ficción. Éramos cómplices de su historia. Pero como en toda buena telenovela, la historia real no siempre sigue el guión perfecto. La vida, con sus enredos y complejidades, a veces nos da giros inesperados. Los rumores, las indirectas, las entrevistas, todo indicaba que algo no estaba funcionando tan bien fuera del set. Y aquí es donde entra la reacción épica, que mencionamos en el título. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, donde la narrativa se complejiza y donde el morbo se mezcla con la curiosidad. Para entenderlo bien, vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia, una especie de flashback digno de la mejor serie turca. Primero, tenemos que recordar que después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, Can Yaman, con el viento a favor y el sol brillando en su rostro, decidió ampliar horizontes. Se fue a Italia a desarrollar su carrera. Allí, en el país de la moda, la pasta y el amor, protagonizó proyectos importantes, como Viola come il mare, y su fama se disparó. Su nombre resonaba en cada rincón de Europa, y sus fans italianas suspiraban por él. Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional, un ícono, un embajador de la belleza turca en el mundo. Por otro lado, Demet, con su encanto natural y su talento innato, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series que también se convirtieron en fenómenos. Dodu Unep Kaderindir, Mi hogar, mi destino, y Adnfara, Mi nombre es Fara, son solo algunos ejemplos de su capacidad para interpretar personajes complejos y cautivadores. Demet demostró ser una actriz versátil, capaz de moverse con facilidad entre la comedia y el drama, y de ganarse el corazón del público turco. Su éxito no se detuvo y cada nuevo proyecto era una confirmación de su talento y de su creciente popularidad. Con la distancia geográfica y los diferentes caminos profesionales, los rumores sobre una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir se desvanecieron. La realidad a veces es más fría que la ficción. Cada uno siguió su vida, con nuevas parejas, nuevos proyectos y, por supuesto, la expectación constante de los fans. La esperanza, aunque latente, se fue diluyendo con el tiempo. El sueño de Kandem se transformó en un recuerdo, en un dulce sabor de boca. Ahora, ¿qué pasó para que el tema volviera a la palestra, para que las redes sociales ardieran y para que habláramos de una reacción épica? Pues bien, todo comenzó con una entrevista de Can Yaman. En ella se le preguntó inevitablemente sobre su relación con Demet y bueno, digamos que sus respuestas no fueron exactamente las que los fans esperaban. Era la pregunta del millón, la que todos queríamos escuchar. La respuesta, sin embargo, fue un torbellino de interpretaciones, de especulaciones y de decepciones. Algunos interpretaron sus declaraciones como un cierto distanciamiento, como una especie de desdén hacia la relación que tuvieron en el pasado. Sintieron que Can, de alguna manera, restaba importancia a la importancia de la serie Erkenci-Kuş y de la conexión que tenía con Demet. Sus palabras fueron analizadas con lupa, cada frase desmenuzada y cada gesto interpretado. Las opiniones se dividieron, y la polémica se desató. Y claro, esto no sentó nada bien a los seguidores de Kandem. La herida, aunque cicatrizada, se abrió de nuevo. La reacción en redes sociales fue, explosiva, digna de un volcán en erupción. Los comentarios, los memes, las críticas, todo se desató.
Las fans de Demet, por supuesto, salieron en su defensa, defendiendo su honor y su integridad. La lealtad, la empatía y la sororidad se hicieron presentes. La conversación se convirtió en un debate masivo sobre la lealtad, la gratitud y el respeto en las relaciones, tanto personales como profesionales. ¿Era correcto que Khan, después de tanto tiempo, minimizara la importancia de una serie que le había dado tanto? ¿Era justo que se olvidara de la química, del éxito y del cariño que había compartido con Demet? El debate estaba abierto y las opiniones eran divergentes. Pero lo más interesante y lo que realmente alimenta el drama es la supuesta reacción épica de Demet. Aquí es donde la historia se pone realmente emocionante, donde la narrativa se vuelve más rica y donde la intriga alcanza su punto álgido. ¿Qué hizo Demet para que lo consideremos una reacción épica? ¿Cuál fue su respuesta ante las declaraciones de Khan? ¿Cómo enfrentó la tormenta mediática? Pues bien, la verdad es que no fue una reacción directa y evidente. Demet no salió a atacar públicamente a Khan, ni a lanzar pullas en redes sociales. No se dejó llevar por el drama, ni por la tentación de la confrontación. Optó por la elegancia, por la sutileza y por la inteligencia. Pero y aquí viene lo bueno: sus acciones, sus publicaciones, sus elecciones, hablaron por sí solas. Fueron un reflejo de su personalidad, de su fortaleza y de su determinación. Primero, tenemos que analizar su perfil de redes sociales, el escaparate de su vida, el escenario de su felicidad. Después de las declaraciones de Khan, Demet empezó a compartir fotos y vídeos en los que se mostraba radiante, feliz y rodeada de amigos y seres queridos. Sus publicaciones irradiaban energía positiva, empoderamiento y, digamos, una cierta independencia. Era como si dijera: miro hacia adelante sin mirar atrás. En lugar de responder directamente a las palabras de Khan, Demet optó por mostrar su vida, su felicidad, y dejar que sus acciones hablaran por ella. Era como decir: mira, yo estoy bien, muy bien. He seguido adelante, he encontrado la felicidad y no necesito dramas ni rencores del pasado. Su actitud fue un ejemplo de madurez, de resiliencia y de autoconfianza. Fue un mensaje poderoso, una declaración de independencia y de bienestar. Además, Demet ha seguido trabajando en proyectos exitosos, demostrando su talento y profesionalismo. Anfara, la serie que protagoniza en la actualidad, es un claro ejemplo de su capacidad actoral y de su éxito. Su trabajo, su dedicación y su compromiso con su carrera fueron la mejor respuesta. Y esto indirectamente también es una reacción épica. Es como decir: yo sigo adelante haciendo lo que amo sin importar lo que otros digan o hagan. Su triunfo, su reconocimiento y su éxito fueron la mejor forma de demostrar su valía y su talento. Otro detalle que llamó la atención fue la forma en que Demet se relacionó con sus fans, su público, su gente. Se mostró más cercana, más accesible, compartiendo momentos de su vida privada, de sus rodajes, de sus viajes, y agradeciendo el apoyo incondicional que siempre le brindan. Esto sin duda fue un gesto de agradecimiento, de humildad y de fortalecimiento de su imagen. Fue un gesto de complicidad con sus seguidores, una forma de decir: gracias por estar siempre ahí. Y por supuesto, no podemos olvidar el hecho de que Demet ha encontrado el amor en otra persona, en Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y compositor turco. Su relación es estable y feliz. Verla enamorada, radiante de felicidad y compartiendo momentos especiales con su pareja es, sin duda, otra forma de reacción épica. Es como decir: mi felicidad no depende de nadie más que de mí. Mi felicidad es mía. Soy dueña de mi destino. El amor, la compañía y la felicidad son pilares fundamentales en su vida. En definitiva, la reacción épica de Demet no fue una explosión de ira ni un ataque frontal. Fue una respuesta sutil, elegante y sobre todo, inteligente. Fue una demostración de fuerza y de seguridad. Demet eligió mostrar su felicidad, su éxito y su independencia, dejando que sus acciones hablaran por sí solas. Fue un mensaje de empoderamiento, de autoaceptación y de resiliencia. Y en mi opinión eso es mucho más poderoso. Este tipo de respuesta, esta actitud de yo sigo adelante y soy feliz, es lo que realmente resonó en los fans. Demet se convirtió en un ejemplo de fortaleza y empoderamiento femenino, y su reacción épica fue aplaudida por muchos. Fue un ejemplo a seguir, una inspiración para todas aquellas mujeres que han sufrido decepciones amorosas, que han tenido que superar obstáculos y que han aprendido a ser dueñas de su destino.
Pero, ¿qué pensamos realmente de todo esto? ¿Es justo que los fans exijan una cierta actitud a las celebridades? ¿Es válido que critiquemos las decisiones personales de los demás? ¿Debería Kanyaman haber actuado de manera diferente? ¿Es correcto que nos sintamos con derecho a opinar sobre la vida privada de los demás? Estas son preguntas importantes que todos nos hacemos, y la verdad es que no hay una respuesta única. Cada persona tiene su propia perspectiva y sus propias razones para actuar de una manera u otra. La libertad de expresión, el respeto por la privacidad y la empatía son valores fundamentales que debemos tener en cuenta. Lo que sí es cierto es que el drama entre Demet Özdemir y Kanyaman nos ha dejado una valiosa lección. Nos ha recordado la importancia de la independencia, la fortaleza y la felicidad personal. Nos ha mostrado que no necesitamos la aprobación de nadie para ser felices y que, a veces, la mejor respuesta es simplemente vivir nuestra vida al máximo. Nos ha enseñado que la resiliencia es un don, que la felicidad es un camino y que la vida es un viaje lleno de sorpresas. Ahora hablemos un poco de Erken Cikus. La serie sin duda marcó un antes y un después en la carrera de Demet y Kan. La química entre ellos era innegable y la historia de amor de Sanem y Kan cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Fue un fenómeno, un éxito rotundo, una serie que rompió barreras y que conquistó corazones. La serie fue un éxito rotundo y su popularidad se extendió por todo el globo, traspasando fronteras y culturas. El romance, la comedia, los hermosos paisajes y, por supuesto, la química entre los protagonistas, conquistaron a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Erken Cikus se convirtió en un referente en una serie que marcó una época y que dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Su legado perdura en el tiempo y su magia sigue viva en el corazón de sus fans. Pero, como hemos visto, la vida real no siempre es como en las telenovelas. Y aunque los fans soñamos con el final perfecto, con el felices para siempre, a veces las cosas no suceden como queremos. A veces la realidad supera a la ficción, y los caminos se separan. Pero a pesar de todo, el recuerdo de esa magia, de esa conexión especial, de esa chispa que nos hizo soñar, siempre estará presente. Sin embargo, esto no significa que debamos olvidar la magia de Erken Cikus. La serie nos regaló momentos inolvidables, nos hizo reír, llorar y soñar. Nos enseñó a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a disfrutar de cada momento. Y aunque la relación entre Demet y Kan no haya funcionado fuera de la pantalla, su trabajo en la serie siempre será recordado con cariño y nostalgia. Su legado perdura en el tiempo y su química sigue siendo un referente en el mundo de las telenovelas. En resumen, el tema que nos ocupa hoy es la supuesta reacción épica de Demet Özdemir ante las declaraciones de Kanyaman. Y como hemos visto, esa reacción no fue un ataque directo, sino una demostración de fuerza, independencia y felicidad personal. Fue una lección de vida, una muestra de madurez y de resiliencia. Demet eligió mostrar su mejor versión, rodearse de amor y seguir adelante con su vida y su carrera. Y en mi opinión, esa es la mejor manera de explotar cualquier drama. Su actitud fue un ejemplo para todos nosotros. Es importante recordar que las celebridades también son personas, con sentimientos, emociones y decisiones propias. Debemos respetar su privacidad y no exigirles que actúen de acuerdo a nuestros deseos. Debemos ser conscientes de que la vida de un famoso no es fácil, y que la presión mediática puede ser muy fuerte. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con la reacción épica de Demet? ¿Creen que Kanyaman actuó de la manera correcta? ¿Les gustó Erken Cikus? ¿Qué opinan sobre el amor y el desamor en el mundo de las celebridades? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto. El debate está abierto y todas las opiniones son válidas. Y antes de irnos, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo de las telenovelas turcas. Tenemos mucho más drama y chisme por delante. Tenemos muchas más historias que contar, muchos más personajes que analizar y muchos más secretos que desentrañar. El universo de las series turcas es infinito. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela, y todos somos protagonistas. Hasta la próxima.